Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hola, es un gusto estar aquí para analizar este tema. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar una de las transiciones más masivas y, digamos, más silenciosas en la infraestructura global. Así es, una transición verdaderamente tectónica. Hablamos de por qué los titanes absolutos de la tecnología, o sea, gigantes del calibre de Google, Amazon, Samsung, están abandonando repentinamente los chips genéricos. Los famosos chips listos para usar de fabricantes históricos como Intel o Qualcomm. Exacto. Los están abandonando para invertir decenas de miles de millones de dólares en diseñar su propio silicio a la carta. Y para quienes nos escuchan y siguen de cerca los movimientos del mercado, hay que dejar algo muy claro desde el principio. Este no es un simple cambio de proveedor. No, para nada. Es una reestructuración fundamental de cómo se construye el futuro de la computación. Y para diseccionar este fenómeno hoy, traemos un cuerpo de evidencia sumamente denso y muy revelador. Vamos a desempacar flujos financieros reportados en Nasdaq y en Bloomberg. Ujú. También tenemos estudios académicos muy detallados del Center for Security and Emerging Technology, el CSET por sus siglas en inglés, e investigaciones de optimización de IBM. Una lista pesada, sin duda. Y no solo eso, sumamos análisis estratégicos corporativos de Accenture, documentos científicos de repositorios clave como PMC y literatura de vanguardia directa de Georgia Tech. Hay un volumen enorme de información por procesar. Ok, vamos a desempacar esto. Para establecer el escenario visualmente para la audiencia, imaginemos la industria tecnológica tradicional como un enorme banquete. Me gusta esa analogía, un banquete corporativo. Claro, un banquete donde todos los invitados han pasado los últimos 20 años comiendo del mismo buffet genérico. Es eficiente, por supuesto, pero está estandarizado. Todos sirven la misma comida en sus platos. Exacto. Y de repente, la dinámica se rompe. Google entra por la puerta con un plato gourmet de silicio diseñado microscópicamente para sus propios algoritmos. Amazon llega y despliega un banquete completo, optimizado hasta el último milivatio para su infraestructura en la nube. Y Samsung presenta una receta hiperintegrada, exclusiva para sus ecosistemas móviles. Básicamente han decidido colectivamente que la ropa de talla única frena su innovación. Quieren y exigen trajes hechos a medida. Y el catalizador detrás de esta exigencia de trajes a medidas es puramente físico y económico. Hay que dar un poco de contexto general aquí. Por supuesto, el famoso muro físico. Así es, vivimos en un entorno que la industria define muy claramente como la era post-ley de Moore. Esa regla clásica que establecía que la densidad y la velocidad de los transistores se iba a duplicar cada 2 años de manera predecible y económica. Exactamente esa. Bueno, esa regla se ha topado de frente con el implacable muro de la física cuántica y la termodinámica. Los chips genéricos ya no pueden escalar su velocidad ni su rendimiento al ritmo que demanda el software moderno. O sea, ya no se pueden hacer más pequeños sin que se derritan o sin que el costo sea astronómico. Totalmente. Y para ilustrar la reacción del mercado ante esta barrera física, hay un dato que sobresale en los reportes que analizamos. El sector de diseño de chips personalizados está experimentando un crecimiento del 18% anual sostenido. 18%. 18%. Y esto es exclusivamente en presupuestos de investigación y desarrollo, el R&D puro. A ver, detengámonos ahí. Un crecimiento sostenido del 18% interanual en investigación y desarrollo, cuando hablamos de empresas que ya manejan presupuestos en las decenas de miles de millones de dólares. Es una barbaridad. Es una reasignación de capital asombrosa, especialmente si consideramos que diseñar arquitecturas de silicio no es, digamos, una iteración de software que se puede parchar la semana siguiente si sale mal. No hay actualizaciones de software que arreglen un transistor físico mal impreso. Es literalmente orquestar miles de millones de transistores en placas de nanómetros, donde el ciclo de desarrollo toma años, y un error en la litografía inicial quema montañas de capital. Montañas enteras. Entonces, la pregunta central para quienes nos escuchan es obvia. ¿Qué empuja a estas empresas a asumir un riesgo operativo tan brutal, en lugar de simplemente dejarle ese problema a los fabricantes tradicionales? La realidad es que el riesgo de no hacerlo es aún mayor. ¿Cómo así? Si el modelo de negocio principal de una empresa depende de procesar datos más rápido y de manera más eficiente que la competencia, depender del ciclo de innovación de un tercero se convierte en una vulnerabilidad estratégica inaceptable.
O sea, si tu competidor tiene el mismo hardware que tú, la única forma de ganar es con el software, pero el hardware te limita. Exacto. Y ningún sector ilustra esto mejor que la inteligencia artificial en este momento, lo cual explica el movimiento radical de Alphabet, la matriz de Google. Ese es el punto de inflexión perfecto. Hablemos de Google y su obsesión absoluta por la inteligencia artificial. Una obsesión que, de hecho, marcó el primer gran desafío al dominio casi monopólico que NVIDIA ha tenido en los centros de datos. Estamos hablando de una estrategia que lleva gestándose desde 2016. No es algo de ayer. Empezaron con la introducción de los TPUs, las Tensor Processing Units. Así es, y el objetivo de este hardware no era ser versátil como una CPU tradicional. Para nada. La actitud de Google fue básicamente decir, no más NVIDIA para todo. Vamos a cocinar nuestra propia unidad para inteligencia artificial. El objetivo era hacer una sola cosa de manera absurdamente eficiente, entrenar y ejecutar inferencias para modelos masivos como TensorFlow. Es, en toda regla, una declaración de independencia tecnológica. Totalmente. La postura fue dejar de adaptar el código de IA a la arquitectura de las tarjetas gráficas tradicionales y en su lugar crear un chip que físicamente imite las matemáticas que el código necesita ejecutar. Lo fascinante aquí es ver los números que respaldan esa independencia. De acuerdo con los datos que analizamos del CSET, los chips personalizados diseñados específicamente para cargas de trabajo de inteligencia artificial demuestran ser entre 10 y 1000 veces más eficientes que los procesadores de propósito general. Espera. ¿1000 veces más eficientes? Entiendo que exista un margen de mejora al eliminar procesos redundantes, pero una magnitud de 1000 veces suena casi a un error tipográfico en el reporte estadístico. Lo sé, parece una exageración tremenda hasta que analizas la arquitectura interna. Y aquí es donde entra la física del problema. Explícanos eso porque ¿cómo se justifica físicamente un salto de rendimiento tan masivo frente a procesadores que se supone ya son el pináculo de la ingeniería tradicional? El problema fundamental de los procesadores tradicionales, incluso las GPUs más avanzadas que hay en el mercado, es el famoso cuello de botella de von Neumann. El clásico muro de la memoria. Exactamente. En la arquitectura clásica de von Neumann, la unidad que hace los cálculos matemáticos y la memoria, que almacena los datos, están físicamente separadas en el chip. Entonces, cuando un modelo de inteligencia artificial realiza billones de operaciones de matrices por segundo, el sistema gasta infinitamente más tiempo y más energía moviendo los datos de un lado a otro que haciendo el cálculo matemático real. Claro, el procesador está esperando a que le lleguen los datos para poder sumar o multiplicar. Tal cual. Y lo que hace el TPU de Google es reestructurar completamente ese flujo. Colocan la memoria y las unidades aritméticas en una disposición de matriz sistólica. Matriz sistólica. Suena a biología. Funciona un poco como el corazón bombeando sangre, de hecho. Los datos fluyen a través de la red de transistores en una ola continua, paso a paso, minimizando por completo la necesidad de ir a buscar datos a la memoria externa. Lo cual tiene un impacto directo y muy severo en el gasto operativo, que al final del día es donde realmente se ganan las guerras en la nube. Definitivamente. Y esto lo confirma Nasdaq. Según sus análisis financieros, este rediseño arquitectónico genera una optimización drástica en el rendimiento por vatio. El famoso performance per watt. Y cuando escalas esto a nivel de centros de datos globales, el consumo eléctrico no es solo un lindo detalle ecológico para poner en un folleto. Es quizá el mayor gasto recurrente de la empresa. Es un gasto astronómico. Si un TPU puede procesar esas matrices masivas consumiendo una fracción de la energía, la ventaja de costos es imposible de igualar para quien siga comprando hardware genérico. Por eso nos sorprende en absoluto que los planes de Google para 2025 incluyan la inversión de miles de millones de dólares adicionales en expandir estos clústeres de TPU internos. No, no sorprende. No solo les da un rendimiento superior, sino que los blinda contra la altísima volatilidad y la escasez del mercado global de semiconductores. Y esa mitigación de la volatilidad nos lleva a otro modelo de adopción igual de agresivo. Aquí es donde se pone realmente interesante la conversación. Si Google diseña para la IA pura, Amazon Web Services aplica la misma filosofía, pero a toda la columna vertebral de Internet. AWS es el rey de la nube, y su enfoque es fascinante. No diseñaron un solo chip, desarrollaron un menú completo, un ecosistema para reemplazar gradualmente la dependencia en arquitecturas estándar dentro de sus servidores.
Literalmente aplicaron la regla de mi cocina, mis reglas. La escala de Amazon redefine el mercado por completo. Empezaron con la línea Graviton, que son procesadores para servidores basados en la arquitectura ARM. Y hay que recordar que ARM tradicionalmente dominaba el espacio de los teléfonos móviles por su bajísimo consumo de energía. Exacto. Pero Amazon vio la viabilidad de escalarlo para racks de servidores masivos. Y luego, para no quedarse atrás en la brutal carrera de la inteligencia artificial, introdujeron Trainium. Un chip dedicado puramente al entrenamiento intensivo de modelos. Y finalmente, Inferencia, que está optimizado específicamente para la fase de inferencia. Que para dar un poco de claridad, es cuando el modelo que ya fue entrenado procesa en tiempo real las peticiones de los usuarios. Y el desarrollo de todo este menú tiene un punto de origen muy claro. Algo que los reportes retrospectivos de Bloomberg detallan a la perfección. ¿Hablas de la adquisición en 2015? Así es. El salto cuántico de AWS no ocurrió orgánicamente de la noche a la mañana. Fue el resultado directo de la adquisición de Annapurna Labs en Israel. Una compra que, recuerdo, pasó bastante desapercibida para muchos analistas en ese momento. Parecía una startup más de microelectrónica. Pasó muy por debajo del radar, pero fue una jugada altamente estratégica. Le dio a Amazon el talento base, el cerebro humano para construir todo esto. Desde esa adquisición, el equipo de diseño interno de silicio en AWS ha crecido más de 10 veces. 10 veces el tamaño del equipo original. Lo que confirma que la creación de procesadores propios no es un simple experimento paralelo o un pasatiempo para Amazon. Es el núcleo absoluto de su estrategia de infraestructura para la próxima década. Es una filosofía de control total. Piénsalo así. Al diseñar la placa base, el procesador, el hipervisor y el software de gestión, eliminan de tajo una enorme cantidad de intermediarios. Se vuelven los dueños de toda la cadena de valor interna. Y al hacerlo, ya no están pagando las primas de margen de beneficio brutal que empresas como Intel o AMD lógicamente deben cobrar para sobrevivir. Las famosas regalías. Pero más allá de ahorrarse esos royalties comerciales, hay una reducción de latencia que es intrínseca al sistema. Claro, porque el hardware no tiene que estar diseñado para funcionar de manera genérica con 100 sistemas operativos diferentes en el mercado. Está diseñado única y exclusivamente para las entrañas de AWS. Y como bien demostró el mercado durante la crisis de escasez de chips de 2021 y 2022, poseer los derechos del diseño de tu propio hardware te da un margen de maniobra inmenso cuando la cadena de suministro global entra en pánico. Y la evidencia empírica de este beneficio económico se consolida de hecho en las investigaciones de IBM. Ellos analizaron el diseño conjunto de hardware y software. Los estudios de IBM son reveladores en este aspecto. Confirman que cuando el nivel de silicio se optimiza conociendo exactamente qué tipo de código va a ejecutar, el costo total de propiedad colapsa dramáticamente. El TCO se va al piso. Y esto es vital para entender por qué gigantes actuales del desarrollo de modelos fundacionales, como Anthropic, eligen la infraestructura de AWS. Es el entorno ideal para dar escala a esos servicios. Entrenar un modelo con cientos de miles de millones de parámetros requiere un ancho de banda y una fiabilidad de red impresionantes, algo que a menudo falla en clústeres de GPU que son estándar o ensamblados de varias marcas. Totalmente. Al utilizar chips como Trainium, AWS puede ofrecerle a empresas de inteligencia artificial una capacidad de computación escalable a un precio que, francamente, destroza los márgenes de los proveedores que aún dependen de comprar hardware de terceros. Es una ventaja competitiva muy agresiva. Ahora, Amazon y Google están jugando este juego en entornos de centros de datos gigantescos. Hablamos de naves industriales donde el espacio físico y la refrigeración líquida masiva permiten márgenes térmicos enormes. Tienen espacio de sobra para enfriar los equipos. Exacto, pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando esta arquitectura personalizada tiene que comprimirse para caber dentro del chasis de cristal y metal de un dispositivo que llevas en el bolsillo del pantalón? Un entorno térmicamente muy hostil. Muy hostil. Y ahí es donde el análisis se traslada a Samsung, que es nuestro tercer jugador de hoy. Ellos operan con unas reglas de mercado y de manufactura completamente distintas a las de Google o Amazon, que son empresas de software puro. Samsung es un caso de estudio fascinante, la verdad, porque ellos poseen lo que en la economía de semiconductores se denomina el modelo IDM. Integrated Device Manufacturer, fabricante de dispositivos integrados. Así es. Para desglosarlo un poco basado en su blog oficial y los análisis de mercado, en la industria existen básicamente dos modelos tradicionales.
los fabless, que son empresas que solo diseñan los planos del chip, pero no tienen fábricas. Como Apple o Nvidia. Exacto. Y por otro lado están los foundries, las fundiciones, que son las fábricas gigantescas que solo imprimen los chips basados en los diseños de otros. Como TSMC en Taiwán. Exactamente. Bueno, el modelo IDM de Samsung significa que ellos hacen ambas cosas. Son el jugador polivalente. Diseñan sus propios procesadores complejos, como la línea Exynos para los teléfonos de la familia Galaxy, y simultáneamente poseen las instalaciones masivas de fabricación para imprimirlos físicamente en las obleas de silicio. O sea, controlan la propiedad intelectual del plano y también controlan las máquinas multibillonarias que lo construyen. Fabrican para ellos mismos y también hornean chips para terceros. Lo cual siempre me ha generado una duda clave sobre los márgenes de beneficio. Y creo que mucha gente se pregunta lo mismo. Si posees las fundiciones y puedes fabricar lo que sea, podrías simplemente fabricar los diseños excelentes de otros, como los procesadores Snapdragon de Qualcomm, y usarlos en tus propios teléfonos. Sería el camino de menor resistencia. Sí. ¿Por qué someter a tu propia división de teléfonos móviles al estrés monumental de desarrollar un sistema en chip, un SoC, completamente propietario? Los análisis del sector reportados por Nasdaq apuntan a un imperativo comercial muy claro en este aspecto, y se resume en una palabra: diferenciación. Diferenciación en un mercado saturado. Exacto. Cuando todos los competidores de gama alta tienen acceso exactamente al mismo procesador estándar, los teléfonos de $1,000 se vuelven indistinguibles en rendimiento puro. Todos corren las aplicaciones a la misma velocidad. Pero al utilizar su propio silicio personalizado, Samsung logra una integración profunda entre la gestión térmica del hardware y el sistema operativo del teléfono. Y esto se traduce directamente en eficiencias tangibles, como exprimir un 15 o un 20% más de vida útil de la batería. Y eso sin cambiar la química de la celda de la batería, solo por pura optimización de cómo el chip consume la energía. Solo por la comunicación fluida entre el hardware y el software. Además, esto les permite incrustar módulos de seguridad a nivel físico que son impenetrables por el software tradicional. Y no olvidemos las cámaras. Desarrollan procesadores de señal de imagen exclusivos que procesan la fotografía computacional de una manera única, dándole ese look característico a las fotos de un Galaxy. Ese es un gran punto. Y más allá del teléfono en sí, mantener vivo el desarrollo de procesadores propietarios fortalece enormemente su cartera de patentes. Propiedad intelectual pura. Y esa propiedad intelectual les da un poder de negociación masivo cuando establecen alianzas estratégicas para proveer memoria o pantallas a otros gigantes tecnológicos. Entonces, si observamos la trayectoria hasta aquí, ¿qué significa todo esto? Tenemos a Google redefiniendo el costo computacional de la IA. Tenemos a Amazon creando un foso económico infranqueable en la nube. Y a Samsung apalancando sus fundiciones para dominar la cadena de valor móvil. Suena a la fórmula maestra del éxito corporativo. Suena perfecto, ¿no? Pero la manufactura de semiconductores es probablemente la disciplina industrial más compleja de la historia humana. Tiene que haber un lado oscuro. No todo puede ser perfecto en esta receta. Definitivamente no lo es. El lado oscuro de esta tendencia está plagado de riesgos corporativos que podrían ser catastróficos. Aterricemos un poco la conversación mostrando estos inmensos retos. ¿Cuál es el primer gran obstáculo? El primero es, sin duda, la inmensa barrera de entrada financiera. El diseño de un chip en nodos avanzados requiere un gasto de capital inicial de miles de millones de dólares. Y esto es mucho antes de que se produzca un solo transistor viable en la fábrica. Como el caso de la adquisición de Annapurna por parte de Amazon, que requirió años de inyección de capital antes de ver el primer chip Graviton exitoso. Exactamente. Y a ese costo financiero hay que sumarle una crisis humana. La industria se enfrenta a una severa escasez de talento post-pandemia para el diseño de estos sistemas. Claro, no hay suficientes ingenieros en el mundo que sepan hacer esto. Y estas grandes tecnológicas están inmersas en una guerra de salarios que es francamente insostenible, peleando por un grupo muy, muy reducido de expertos. Y luego está el riesgo técnico, el riesgo puro de ejecución. Porque diseñar una arquitectura brillante en un entorno de simulación por computadora no garantiza en absoluto que el silicio físico funcione cuando lo conectas. El silicio es caprichoso, y Samsung es el ejemplo perfecto de este riesgo técnico. Sí, los famosos problemas del Exynos. A pesar de su experiencia de décadas, han enfrentado un duro escrutinio público y retrasos severos de producción.
han tenido problemas de estrangulamiento térmico y bajos rendimientos por oblea en varias generaciones de sus chips. O sea, chips que se calientan demasiado y reducen su velocidad para no quemarse. Lo que demuestra que poseer la fábrica no elimina la complejidad de la termodinámica. Es como, digamos, lanzar un restaurante de altísimo nivel, o incluso financiar una misión a Marte. El riesgo de fracaso es inmenso. Si calculas mal el empaquetado final, tienes un pedazo de arena purificada muy costoso que no sirve para absolutamente nada. Y ese riesgo de ejecución se vuelve aún más frágil, más precario, cuando ampliamos la lente hacia la macroeconomía y la geopolítica. Aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente global. Así es. La documentación académica que revisamos en repositorios científicos como PMC profundiza muchísimo en la geopolítica de todo esto. La creación de estos chips requiere una coreografía global que actualmente pende de un hilo. Los famosos cuellos de botella en las cadenas de suministro. Exacto. La manufactura requiere materiales y maquinarias que provienen de puntos geográficos extremadamente específicos. Hablamos de gases nobles necesarios para los láseres, que vienen de zonas de conflicto, hasta sistemas de litografía ultravioleta extrema que solo se ensamblan en partes muy específicas de Europa. Cualquier fricción logística, un bloqueo en un canal de navegación, detiene la línea de producción completa. Y todo esto está profundamente exacerbado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ambas superpotencias están utilizando el silicio no solo como un bien comercial, sino como munición de seguridad nacional. Controles de exportación, embargos tecnológicos. Y paralelo a toda esta tensión geopolítica, surge un desafío gigantesco del que se habla menos, el de la sostenibilidad. El consumo de recursos. Porque estas fábricas, las fabs, no operan con aire. Las fábricas modernas requieren un volumen de agua purificada asombroso para lavar las obleas y consumen la misma cantidad de electricidad que ciudades medianas enteras. Y a medida que la inteligencia artificial exige chips con mayores densidades de energía para operar, el costo ecológico empieza a chocar contra los límites regulatorios de los países donde operan estas empresas. La complejidad es francamente abrumadora. Si hacemos una síntesis de los hallazgos, sintetizando el inmenso volumen de datos que hemos procesado de todas estas fuentes, lo que revelan los reportes de Accenture, de manera muy concisa, es que el objetivo final de esta revolución masiva por parte de Amazon, Google y Samsung no es simplemente mejorar un poco el margen de beneficio en el próximo balance trimestral. No, va mucho más allá del dinero inmediato. Están buscando alcanzar lo que definen como soberanía tecnológica. Buscan aislarse de los choques logísticos, dictar el ritmo de la evolución de la IA, reducir costos externos y construir una ventaja competitiva brutal, un ecosistema cerrado imposible de replicar. Básicamente, están esculpiendo el silicio para que encaje perfectamente con su visión del futuro. Y si conectamos esto con el panorama general, estamos presenciando una bifurcación histórica en la industria. Las empresas que controlan el software ahora controlan el hardware. Democratizando la innovación para ellos mismos, pero cerrando las puertas a otros. Lo cual presiona existencialmente a titanes tradicionales como Intel a adaptarse rápidamente a un modelo de fundición abierta o enfrentar la posibilidad de morir frente a clientes que ahora son sus competidores. Es adaptarse o morir. Y la innovación no se detiene. Las investigaciones de instituciones como Georgia Tech destacan que la evolución arquitectónica nos lleva a fronteras increíbles. Ya están innovando con chips de IA cognitiva. IA cognitiva directamente en el hardware. Sí, arquitecturas donde fusionan directamente el hardware y los algoritmos matemáticos para maximizar la eficiencia. Pasamos de chips genéricos que ejecutan código de manera abstracta a bloques físicos que son la encarnación misma de una red neuronal. Ese nivel de especialización ya no es simple ingeniería electrónica, es casi biología computacional sintética. Es verdaderamente fascinante analizar cómo se están reescribiendo los cimientos de la tecnología moderna. Totalmente. Con esto cerramos nuestro análisis y esta inmersión profunda. Hemos explorado desde la termodinámica hasta el poder geopolítico del silicio. Pero para no dejar el tema completamente cerrado, te cedo la última palabra para plantear una reflexión final, para dejar a la mente curiosa de la audiencia trabajando un poco más. Gracias. Bueno, basándome en los reportes sobre sostenibilidad y esta evolución radical de arquitecturas, esto plantea una pregunta importante.
Te escuchamos. Si para sortear los inmensos retos energéticos y geopolíticos, la academia y la industria avanzan hacia los chips in memory. O sea, arquitecturas que imitan cómo el cerebro humano procesa y almacena información simultáneamente en el mismo lugar. Exactamente. Si cada gigante tecnológico avanza hacia estas arquitecturas biológicamente inspiradas, pero patentadas y profundamente únicas en su diseño, ¿llegará el punto en que la tecnología global pierda toda compatibilidad? ¡Wow! Una torre de Babel tecnológica. Exacto. Podríamos estar construyendo cerebros digitales brillantes, hipereficientes, pero completamente incapaces de hablar o integrarse entre sí, una fragmentación total del ecosistema impulsada por la búsqueda de la eficiencia perfecta. Una reflexión tremenda para cerrar. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis. Hasta la próxima.